Ya tenemos como invitada especial en la revista El Mediodía a la ingeniera Glenda García Solís. Ella es asesora política y directora del Frente Visión Soberana. Ingeniera Glenda García, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias y un saludo para esta audiencia pues, de esta importante emisora. Muy bien, ingeniera. Vamos a ser breve, por razón del tiempo, como siempre lo manifiesto. Pero concretamente se aproxima una consulta popular. Hagamos referencia acerca de la pregunta 9 que dice: ¿está de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como un método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado, digamos, ingeniera, de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo? Ingeniera Glenda García. Bueno, de entrada le voy a decir que no estoy de acuerdo, esa es mi posición, porque esto es ir contra la soberanía de nuestro país. Aceptar un arbitraje internacional es de sumo riesgo, más que nada porque toda empresa transnacional, todo inversionista, ¿qué es lo que pasa? Que ellos van siempre pues a defender sus intereses, y poner un arbitraje fuera de los linderos patrios, estaríamos pues en manos de ellos. Tal es así que el riesgo ya lo tenemos, que tenemos que pagar en sentencias en las cuales en arbitraje internacional el Ecuador tiene que pagar más de 2.000 millones de dólares por esta sentencia, y más que nada también porque los procuradores generales del Estado, por una parte, a veces en actos de omisión también se han prestado en diferentes actos pues contractuales que debían ellos previamente hacer sus observaciones y no las han hecho. O sea, ya tenemos experiencia sobre estos problemas de arbitraje internacional. Y la pregunta, si dice que está de acuerdo, dice, mire que de entrada le dice, ¿está de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera? Vaya amoldando la pregunta para que su pensamiento se vaya a algo positivo. Lógico, queremos una inversión porque no hay plata. Pero ojo, ahí viene la parte que hay que poner mucha atención. Ahí dice, viene y reconozca el arbitraje internacional. Claro. Entonces viene el anzuelo para los ecuatorianos inocentes, ingenuos, que estamos esperando que va a haber soluciones, que va a haber prosperidad. No, señores, la realidad del Ecuador es muy crítica y empiecen a ver las cosas con claridad, aunque duela la verdad. Reconocer un arbitraje internacional, como se está aquí contemplando en esta pregunta, desde ya implica que nuestro consentimiento al rayar sí, estamos dando ese permiso, esa autorización para que se hagan pues las reformas, las enmiendas en la Constitución, y por consiguiente pues se hagan las reformas en las normativas, en la parte que el legislador deberá amoldar estos cambios. Pero tenemos nosotros una norma constitucional también que es muy clara, la 422 de la Constitución de la República del Ecuador, que también se la debe de observar, porque dice, no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Entonces, aquí ya hay un límite que le pone la misma Constitución. En el caso de la contratación pública, también está el artículo 190, pero eso está dentro de la contratación pública, que lo maneja también los sectores estratégicos. Ingeniera Glenda García, para conocimiento de la ciudadanía, habrán personas que no lo entiendan, ¿qué es arbitraje internacional? Arbitraje es como un juez que está pues en ese momento dirigiendo donde hay controversia, donde hay pues una disputa, donde no se está de acuerdo. Es una especie de demanda, pero no son judiciales, sino que son un ente como de mediación, donde que se pone, pues en este caso, se saben armar un comité, que sí lo tiene en Estados Unidos, este tipo de comité. Por eso, en el 16 de julio, me parece que fue, el 16 de julio, que ya estábamos en contra, porque Guillermo Lasso, en su gobierno, él ratificó el convenio que se llama DECIADE, que es un convenio de aceptar
arbitraje internacional. Es decir, aquí los presidentes entregan nuestra patria. No se socializa, no se sabe nada, sino que cuando acuerdo ellos ya dan su firma y con su firma nos entregan, nos venden y prácticamente nuestra miseria y nuestra soberanía, nuestro patrimonio termina en manos de extranjeros bajo este tipo de eufemismos que se llama pues inversión extranjera. Quien no quiere prosperar, lógicamente hace falta dinero, pero a costa de estos términos, estas condiciones, estas cláusulas dentro de estos actos contractuales que se llegasen a celebrar. Tema, por ejemplo, transición energética, por ejemplo, explotación minera, hidrocarburífera, en todo lo que tenga que ver con actos contractuales, está en sumo riesgo y se está violando ese artículo 422, porque justamente la Corte Constitucional en el tiempo del señor Guillermo Lasso se permitió aceptar y decirle que estaba bien. Le aceptó la Corte Constitucional. Entonces, estos jueces, como están blindados dentro de la ley orgánica de control constitucional, ¿qué es lo que pasa ahí? Que no se los puede ni siquiera abrirles un proceso de investigación previa, porque están blindados, están protegidos, ni siquiera se puede abrir un acto preprocesal. 12:45 minutos, son las 12:45 minutos. Estamos dialogando en esta tarde con la ingeniera Glenda García Solís, asesora política. Ingeniera, está también a las puertas el incremento del IVA. La economía ecuatoriana ha enfrentado una serie de desafíos en los últimos años, incluyendo pues la caída de los precios del petróleo, la pandemia del COVID-19, que han llevado, ingeniera, a una contracción económica. En este contexto se ha discutido también la posibilidad, o ya está para el mes de abril, el aumento del impuesto al valor agregado IVA, como una medida para incrementar los ingresos del gobierno. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, vamos de engaño tras engaño. Si bien el periodo de año y medio que tiene este gobierno, tenemos toda la predisposición, la ciudadanía, de sacar adelante, de apoyar a un gobierno que sabemos, estamos conscientes del corto tiempo, pero también estamos conscientes de que no se puede mandar leyes, mejor dicho, proyectos de ley bajo esta figura de urgencia en materia económica para que se aprueben en 30 días, este tipo de cosas que va a afectar el bolsillo de los ecuatorianos. Por supuesto que va a contraer la economía del país, porque ¿quién es el que termina siendo el que aguanta el peso del efecto del incremento? Es el consumidor final, porque en la cadena de la aplicación del impuesto son 4 veces que se va, pues desde el momento que un proceso se procesa hasta que llega a la despensa, hasta que usted quiere para consumir, para su uso diario. Entonces, el proceso de la cadena productiva justamente va a tener ese efecto final. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí también, mientras nosotros pagamos impuestos con 3 puntos más sobre el 12% del IVA, ¿qué estamos viendo por el otro lado? Una inequidad, una desigualdad, porque a las empresas, incluso a ciertas empresas importadores, digamos así, que han sido tramposos, que no han cumplido con el pago de los impuestos, se les ha perdonado. Se van a abrir zonas francas, no van a pagar impuestos. Los mismos acuerdos, estos convenios de cooperación internacional, en las cuales bajo la figura del conflicto armado, ojo, que esa ley se la presentó en la Asamblea bajo esta figura para atender la emergencia, la crisis por el tema de la declaración del conflicto armado interno. Pero aquí donde está la guerra, estamos diciendo que $20 que cuesta una bala, vamos a pagarla para que se la vayan a disparar a cualquier muchacho mendigo consumidor, porque no estamos viendo que se está dirigiendo estas políticas pero ingeniera, operativo. Este accionar por parte de las Fuerzas Armadas y la policía ha superado esta crisis, esta inseguridad reinante en el país. Lo que han hecho es hacer lo que debían de hacer, porque las leyes existen, las normas están. Lo que hay es corrupción. Tenemos un problema como un cáncer, el problema de corrupción en todas las instituciones públicas, y se termina siempre afectando el bolsillo de los ecuatorianos. Fíjese que en este momento también hay un financiamiento de parte pues de Estados Unidos, el Fondo Monetario, bajo esta figura pues de la atención del conflicto armado, de 96 millones para este tema. Por otra parte, el incremento del IVA se dice que era también para atender pues los gastos en los insumos, la logística, también para
las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Pero estamos dándonos cuenta que hay un financiamiento. ¿Cuáles son los programas sociales que realmente se va a atender? O sea, tenemos la responsabilidad, todos los ecuatorianos, como una especie de corresponsabilidad, de hacer un control, un seguimiento a cómo se disponga, cómo se maneje esta recaudación que va más allá de 2.000 millones en la recaudación, si es que se da justamente un consumo como espera, pues para generar esa recaudación del IVA, y vamos a ver pues que se atienda realmente temas como la educación y la salud, que es urgente la atención de parte del Estado. Ingeniera, volvamos a la consulta popular ya para finalizar. Y nos pasamos a la pregunta número 4. Dice, ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil? Ingeniera Glenda García. Sí, estoy de acuerdo, porque esto ya tenía que haberse hecho en la Asamblea. Se recuerda que hay un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que fue tan discutido en la sesión 900, pues no se aprobaron. Entonces, recordemos que esas preguntas que nos estamos haciendo hoy, esas reformas ya estaban estipuladas en ese paquete de articulados que tenían que reformarse. ¿Qué quiero decir? Que eso, hacer esta consulta en una crisis como la que estamos, cerca de 80 a 60 millones de dólares, destinarlos en un gasto como es hacer una consulta, cuando se puede manejar en la misma Asamblea Nacional, donde ya estamos pagando salarios a los asambleístas para que hagan su trabajo. Pero aquí también hay que observar algo. Tenemos que estar observando que las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional se presentan 129, 131. Pagamos un presupuesto por 137 asambleístas. Tenemos que observar que esta gente vaya a hacer su trabajo y no resulte ausente, no está presente, salvo que tenga justificación, como cualquier empleado o servidor público que tiene que tener una justificación. Pero tienen que estar presentes en leyes tan importantes como la que se estaba tratando en la sesión 900, y que unos brillaban por la ausencia, o son estrategias o mañas que se han venido dando, y la administración legislativa tiene que corregirse y tendrá que hacerse reformas también a esa ley. Queremos agradecer a la ingeniera Glenda García Solís, asesora política y directora del Frente Visión Soberana, nuestra invitada en esta tarde. Muchísimas gracias, ingeniera Glenda García. Un gusto. A usted, muy agradecida, licenciado Humberto. Gracias a usted también, ¿no? Atención, son las 13 horas o 12 horas 52 minutos. 12:52 minutos en la revista del mediodía.